Hola niños, es un gusto poder saludarles esta semana. La temática que abordaré es la norma lingüística y corrección lingüística. Pero antes quiero compartir con ustedes esta reflexión que dice, es mejor callar durante la tormenta y hablar cuando llegue la calma, debido a algunas situaciones en las que nosotros nos hemos encontrado muy furiosos y habremos dicho palabras de las cuales nos arrepentimos después ya que hemos herido a las personas que más queremos. Entonces es necesario esperar a que nosotros estemos más tranquilos para poder expresar lo que nos hizo enojar y también poder decir todo lo que hemos sentido. Es muy importante también que nosotros sepamos tener el control de cada situación para que no hiramos a las personas que nosotros queremos. Y con este consejo quiero comenzar esta semana y hablando acerca también de este tema que es muy interesante sobre la norma lingüística. Comenzaré definiendo qué es la lengua estándar debido a que la norma lingüística, que es nuestra temática, rige a la lengua estándar. Pues la lengua estándar es una variedad de nuestra lengua, o sea, de nuestro idioma, que es el castellano, y esta es una lengua media, es decir, que no es culta, pero tampoco es vulgar. Por lo tanto, es aquella lengua que utiliza, que aplica las normas y reglas que rigen a nuestro idioma y comúnmente nosotros la hemos aprendido en la educación formal, es decir, como la que nosotros tenemos en el colegio. También es la que utilizan los medios de comunicación porque esta vela para que el lenguaje, el idioma sea entendible, es decir, para que cualquier persona que lo lea lo pueda comprender, pero no de una manera culta ni vulgar, sino que de una forma media, es decir, de una forma correcta. Y esta es la lengua estándar. Ahora sí definiré la norma lingüística. La norma lingüística es una convención social, es decir, los hispanohablantes se han puesto de acuerdo en qué reglas se deben de utilizar en el uso deseable de una determinada lengua, especialmente de una lengua estándar, que es lo que le decía anteriormente. La norma lingüística dicta las reglas y normas, tanto gramaticales como ortográficas, que rigen a nuestra lengua, a nuestro idioma, y es la lengua estándar la que la aplica, la lengua media. Estudiaremos también el uso de la norma lingüística. Una norma lingüística regula y corrige los actos del habla, es decir, que nosotros cuando hablamos con otras personas tenemos una forma particular de hacerlo y muchas veces cometemos errores y es aceptado para el habla, pero la norma nos dice cómo hacer buen uso de nuestra lengua. El segundo uso es que unifica, es decir, que señala los límites y reglas en el uso que cada hablante debe de hacer de la lengua. Y el tercer uso es que facilita la comprensión entre los hablantes de diferentes zonas geográficas. Anteriormente ya hemos hablado que existe una variedad lingüística para nuestro idioma y que cuando nos cambiamos de regiones se utilizan palabras que para nosotros tienen otro significado. Entonces lo que hace la norma es decir que las palabras se utilicen con el significado del diccionario y no dependiendo del contexto. Eso es lo que hace nuestra norma lingüística, rige a la lengua. A continuación, la norma lingüística tiene las siguientes características. La primera es que ayuda a frenar la disgregación de la lengua al determinar lo que es correcto e incorrecto, es decir, que hace que la lengua no se separe, sino que al contrario se unifique y se vuelva de forma general al conocer sus reglas y normas. La segunda característica es que no existe una norma única para cada lengua. Normalmente existe una subnorma para cada variedad dialectal y esto es debido a la variedad lingüística que cada idioma posee. La siguiente característica es que no es inmutable.
Así, por ejemplo, algunos términos que antes no aceptaba la norma española se han generalizado y han pasado a la lengua estándar. Es decir, que hay una entidad que se encarga de establecer qué usos son aceptables y cuáles ya no son aceptables para nuestra lengua. La institución que la rige es la Real Academia de la Lengua Española. Y más adelante vamos a ver algunas actualizaciones que hizo en su última publicación del 2010. Y la última característica es que en la lengua hablada es frecuente que los hablantes nos desviemos de la norma. Sin embargo, en la lengua escrita debe predominar el uso de la lengua estándar. Y de ahí es la importancia de que nosotros conozcamos y sepamos aplicar las reglas ortográficas y gramaticales, porque en la lengua escrita esto no se vería bien. El uso del habla en la lengua escrita no se vería bien. Hay personas que así como hablan, escriben también. Entonces hay que tener corrección lingüística. Existen unos usos que son contrarios a la norma, es decir, donde no se aplican. El primero de ellos es el fenómeno del vulgarismo y acá es cuando las personas utilizan mal algunas palabras. Por ejemplo, la palabra ansina en el habla española significa así es. Hay personas también que dicen aguja cuando lo correcto es aguja. O dicen también a la mejor cuando lo correcto es a lo mejor. Y eso es por citar algunos ejemplos de vulgarismo. El otro fenómeno que se da es la ultracorrección. Y este es muy parecido a los vulgarismos porque se hace mal uso de la lengua. Pero las personas creen que este tipo de palabras son las correctas y que la palabra correcta es la incorrecta y por eso se llama ultracorrección. Y ejemplo de ello es la palabra espléndido. Muchas personas piensan que esa es la correcta cuando lo correcto es espléndido. También dicen geranio cuando lo correcto es geranio. Y puede también ocurrir este fenómeno en frases como echaron a perder sus vidas y como son varios individuos, pero cada individuo tiene una sola vida, lo correcto es echaron a perder su vida. Y estos serían algunos ejemplos, existen muchos más y les invito a fijarse en las palabras que utilizan las personas y a poder clasificarlas en vulgarismos o en ultracorrección. Quiero compartir con ustedes algunas de las actualizaciones que ha hecho la Real Academia de la Lengua Española en su última publicación del 2010. Ha cambiado el nombre para algunas letras, por ejemplo, el nombre de la V. Antes podríamos decirle B corta o B chica, pero es solamente V, al igual que el de la B, solamente es B. Y así el de la W, el de la y el de la I ya no tienen otros nombres. Su único nombre es el que aparece en la columna que dice ahora. Continuando con las reglas que ha modificado, está también la eliminación del acento ortográfico a los diptongos y a los triptongos, debido a que son palabras agudas y por lo tanto no es necesario que se le ponga tilde. Es por eso que la palabra guión ya no lleva tilde, aunque algunas personas lo siguen poniendo, pero ya no es correcto. También se ha eliminado la tilde diacrítica. Recordemos que esta era para diferenciar algunas categorías gramaticales y se le ha quitado a la palabra solo, porque solo tenía dos significados, de encontrarse solo o de solamente. Entonces, cuando hacía referencia a solamente, llevaba tilde, pero en este caso ya no se podrá hacer a menos que de verdad indique un grave caso de ambigüedad. Así como también se le ha quitado la tilde diacrítica a los pronombres demostrativos este, ese y aquel. Entonces ya no deben de llevar tilde para diferenciarse, sino que ahora deben ser escritos sin tilde. Y estas son algunas de las actualizaciones. Hay muchas. Yo los invito a que ustedes puedan revisar qué otras actualizaciones ha hecho la Real Academia de la Lengua Española para que hagamos buen uso de nuestra lengua y apliquemos la norma lingüística. Y hasta acá llegaría la clase de esta semana
Yo espero siempre sus trabajos y cualquier duda no duden en hacérmela a mí personalmente porque yo sabré dirigirles de la forma adecuada. Nos vemos la próxima semana, entonces les mando un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.